La resurrección es quizás el elemento central, la base, la piedra angular de la Kabbalah nazarena y de toda podríamos decir, de todo lo que es el movimiento espiritual nazareno, ya sea cabalístico o no. La diferencia puede ser en que la tradición cabalística no lo mira desde el punto de vista teológico, lo ve desde, por supuesto, desde su sabiduría cabalística. Pero independientemente de eso, la resurrección de Yeshua es la piedra angular de este conocimiento. Si Yeshua no hubiese experimentado la resurrección, si los discípulos no hubiesen tenido esa experiencia vital de ese acontecimiento y no lo hubiesen traspasado tanto de manera oral como después en sus escritos nazarenos, no tendría mucho sentido este camino. Es lo más extraordinario que nosotros podemos conectar o recibir como energía. De hecho, es algo que cuesta imaginárselo porque uno no tiene la experiencia de la resurrección. Se entiende la resurrección como alguien que ha experimentado la muerte real, y desde ese estado de muerte real es levantado hacia la vida nuevamente, en este caso de la resurrección de Yeshua, en un cuerpo, pero en un cuerpo de una octava vibratoria más elevada. Entonces, algo que no hemos experimentado, él aparece como una primicia de lo que la humanidad va a experimentar. Pero hay algo que es muy extraordinario también, y que son principios energéticos que se mueven a nivel universal, de acuerdo a esta tradición cabalística nazarena que se basa en Qumran, en el calendario de Qumran esenio. Yeshua hace su Pesaj el martes en la noche o el tercer día al caer el sol. Muere el día 15 del primer mes. Y de acuerdo a la profecía que él mismo señaló, ¿cierto?, que él iba a estar, él iba a dar la señal de Jonás, que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y de ahí se iba a levantar. Si uno toma en consideración eso, si tú tienes que Yeshua murió el miércoles en la tarde, el cuarto día en la tarde, tienes quinto día en la tarde, sexto día en la tarde, más o menos lo que estamos ahora, y séptimo día en la tarde, ahí se cumplen los 3 días. Podríamos decir que después de las 15 horas, de las 3 horas, de las 3 de la tarde, o la hora nona, como le llamaban en ese tiempo, después de las 3 de la tarde del Shabbat, ya entonces puede empezar a darse, o podemos situar este extraordinario hecho de la resurrección entre, podríamos decir, las 3 de la tarde y las 7 de la tarde, hablando ahora de Jerusalén, que se pone el sol a las 7 en Jerusalén. De acuerdo a la tradición cabalística nazarena, se sitúa la resurrección aproximadamente a las 18 horas, a las 6 de la tarde vamos a llamar, de Jerusalén, que es el punto físico donde ocurre tanto la muerte como la resurrección de Yeshua. Si uno va históricamente hablando, aproximadamente a las 6 de la tarde, antes que se pusiera el sol a las 7 de la tarde en Jerusalén, se produce la resurrección de Yeshua, y ese momento la energía que se desprendió, o la luz que permitió el evento de la resurrección, que es una luz, podríamos decir, de la octava vibratoria más elevada que uno puede concebir, esa misma luz es la que se activa
a la misma hora, en el mismo lugar, y desde ahí para todo el mundo se vuelve a activar el Zohar, el gran resplandor de la resurrección que levantó a Yeshua de los muertos. Pensemos que estamos justo fuera de la tumba de Yeshua hace 2000 años, y justamente estamos mirando y somos testigos de este gran resplandor que, ¿cierto?, saca la piedra, y nosotros estamos mirando y se produce la resurrección. Bueno, esa luz, desde ese momento que baja este Zohar y levanta a Yeshua de los muertos, desde ese momento esa luz queda disponible para la humanidad de ahí para siempre. Es decir, en ese momento se instala en la realidad humana la energía de la resurrección. Eso significa que se le entrega a la humanidad una energía que hasta ese momento no tenía, y que es la energía que permite que lo que está muerto en nuestra vida pueda resucitar. Por eso también la palabra resurrección o tejillá también se asocia con el renacimiento en términos de volver a nacer algo, y que también lo podemos relacionar con el pasaje de Yeshua a Nicodemo de nacer de nuevo. Tiene mucho que ver con esta idea de nacer de nuevo. Entonces puede que en nuestra vida hayan cosas que en nuestras relaciones, por ejemplo, o nuestra experiencia cotidiana, que uno la pueda considerar que está muerta. La energía de la resurrección justamente es esa energía que permite darle vida a lo que está muerto. Por eso es tan importante, y quizás como no se ha entendido mucho y ha llegado a nosotros más bien como una doctrina teológica, entonces uno dice, bueno, ¿tú crees que Yeshua o Jesús o Jesucristo resucitó? Entonces sí, yo creo que resucitó porque ese es mi fe, uno dice. Bien, entonces eso es una adhesión que uno hace intelectualmente a una creencia. Ahora, es interesante pensar en los discípulos, porque los discípulos que entregaron este conocimiento, más que conocimiento, lo que entregaron fue una experiencia vital. Pensemos que los discípulos, había recién fallecido el maestro de una manera tremenda. No sé qué muerte puede ser más atroz que la crucifixión. Entonces imagínense lo que puede significar para esos discípulos la muerte de Yeshua. Totalmente aterrados, después totalmente encerrados y arrancando, y 3 días después se produce algo tan extraordinario que esas mismas personas que estaban escondidos pueden empezar a activar su energía a tal nivel que finalmente van a confrontar a un imperio entero, como es los romanos, con toda su maquinaria de persecución y de violencia. Entonces hay algo que experimentó esta gente que lo transformó. Por eso la resurrección no es una idea intelectual, no es una idea teórica, no es una idea teológica. Creer teológicamente en la resurrección no va a producir mucho cambio, pero tener la experiencia de la resurrección, sí. Entonces lo que no hemos aprendido es a tener la experiencia de la energía de la resurrección, darle la posibilidad a la energía de la resurrección de actuar, porque no actúa si es que uno no le da la posibilidad. Y darle la posibilidad bien en concreto, es decir, esta situación que parece totalmente condenada a la muerte, no sé, una enfermedad, un negocio, una relación, etcétera,
ocupar la energía de la resurrección para que le pueda dar vida a aquello que está muriendo. Eso es lo que se llama tener emuná en la resurrección. Experimentamos la resurrección, usamos la resurrección, hacemos que lo que está muerto viva. Invocar esa energía de la resurrección no solamente opera a nivel como espiritual muy elevado para las cosas muy sublimes de la vida. La energía de la resurrección es justamente la vida. Ese podríamos decir que es el concepto. La energía de la resurrección es la vida, la energía de la vida. Y para nosotros es súper importante porque nuestro eje de la Kabbalah es el árbol de la vida. Esa es la luz que se va a activar o que se activó desde ese día, pero que se actualiza todos los años, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar físico que es Jerusalén, aproximadamente a las 6 de la tarde en ese lugar. Y desde ahí se expande para todo el mundo. O la meditación de la resurrección es la culminación o la consumación completa del Pesaj que hicimos a mediados de semana. Para la tradición nazarena son como dos aspectos de una misma meditación. Uno que tiene que ver con la muerte de Yeshua, el 15, y otra con la resurrección de Yeshua, el 18. Ambos, Pesaj y resurrección, forman entonces una unidad para esta tradición cabalística. Y se da un dato interesante porque la muerte es el 15 a las 15 y la resurrección es el 18 a las 18 aproximadamente. Entonces hay dos cifras que se mueven acá, importante, el 15 y el 18. Podríamos ver algunos detallitos de esa cifra. Veamos una lámina que dice 18. Yeshua, de acuerdo a esta tradición, resucita el 18 del primer mes. El número 18 vamos a ver que es un número extraordinario. 18 en hebreo se escribe con Yud y Het, que tenemos ahí. Yud Het es 18. Si aplicamos tziruf a este Yud Het, nos da, estamos aquí arriba a la izquierda, nos da la palabra Hay. La palabra Hay significa vivo o vive. Pero también es uno de los nombres con los cuales se refiere al Creador. Cuando se le dice Hay, es un nombre también divino. Entonces, el Hay o Elohim Hay, ¿cierto? Abajo a la derecha tenemos el Hay, Elohim viviente. Entonces, estamos viendo que el 18 se relaciona con la energía de la vida. Eso es lo que hay que registrar. El 18 se relaciona con la energía de la vida. Por eso, no es casualidad que Elohim Hay, que el Hay, haya vuelto a la vida un día 18, a Yeshua, aproximadamente a las 18, y haya transformado al Mashiach en Yeshua Hay. Es como que Elohim Hay transforma a Yeshua en Yeshua Hay con la energía del 18. Aquí hay que registrar eso. Entonces, la energía de la vida está asociada al número 18. Hay un poder relacionado con la vida que está asociado a este número. Por eso la palabra Hay tiene que ver con vivo o vive. Cuando nosotros decimos Yeshua Hay, estamos diciendo Yeshua vivo,
o Yeshua vive. Yeshua Hay Bekirbi, y Yeshua vive en mí, dentro de mí, por ejemplo. Entonces ahí tenemos una bonita relación con el número 18. Es el 18 del primer mes. Y aquí también entonces se da, o podemos reforzar la misma idea. El 1, correspondiente al mes, se relaciona con la letra Aleph, que es la letra que por excelencia se relaciona con Él, con la divinidad, con Elohim. Y el 18, como vimos entonces, ahí está Yud-Het, Hay, vivo, viviente. Entonces ahí también reforzamos la idea como el 18 del 1 también se relaciona con la idea de Elohim viviente, el ser divino vivo. Si llevamos a la gematría ese 18 y ese 1, entonces tenemos el 18 del día y el 1 del mes y nos da 19. Aquí podemos establecer una relación con el árbol de la vida, porque si hacemos la reducción gemátrica de ese 19, nos da 1 más 9, que nos da 10, y sabemos que 10 es el número que nos va a señalar, por una parte, las 10 energías del árbol de la vida. Entonces el 10 siempre lo asociamos con el árbol de la vida completo. Pero si reducimos también el 10, nos da 1 más 0 igual 1, entonces ahí nos conectamos con la energía de Keter, que es la primera sefirá, la superior. Una de las palabras, palabra más usada en la tradición cabalística para referirse a la resurrección, es Tejillá, que tenemos ahí, Tejillá. La palabra Tejillá tiene 3 elementos importantes. Por una parte tiene la letra Tav, tiene el nombre Hay, vayan buscándolo ahí en la palabra Tejillá, ¿cierto? A la letra Tav, al principio, tiene la palabra Hay, la ven ahí, ¿cierto? Het Yud, y tiene el nombre divino Ya. Hay vale 18, que ya vimos, y Ya vale 15. Hemos visto ya que el 18 y el 15 se relacionan con esta semana, porque el 15 Yeshua muere y el 18 resucita. Interesante entonces que los 2 días estén vinculados en la palabra Tejillá. Dijimos que el nombre Hay representa a Elohim como el viviente. Y el nombre Ya representa a Elohim como el fuerte y poderoso. Y la letra Tav, que es la última letra del alfabeto hebreo, representa la consumación, la misión, la cruz y el Shabbat. Esto que acabo de decir no está sacado de la tradición cabalística nazarena. Son elementos que están asociados a la Tav, a la tradición cabalística en general. Entonces, es increíble que como la misma palabra Tejillá va señalando lo que ocurrió con Yeshua. Porque si unimos todos esos elementos, podemos establecer que la palabra Tejillá indica la consumación, Tav, en Shabbat, de la misión de la cruz, donde se manifiesta la fuerza y el poder de Elohim viviente. Eso es Tejillá. También se puede decir que Tejillá es la consumación del 15 que ocurre el 18. La consumación del 15 ocurre el 18.
Es decir, la consumación de la muerte del 15 ocurre en la resurrección del 18. Lo que ocurrió el 15, entonces, se consuma en todo su esplendor el 18, y ahí entonces la misión de Yeshua asociada con la Tav alcanza su plenitud. Todo eso lo podemos ir decodificando de la palabra tejillá. Si tú separas la palabra tejillá, teji significa viva, como aclamación. Y ya, bueno, es uno de los nombres divinos. Entonces, tejillá, si uno lo separa, es viva ya, como un grito de júbilo, de alabanza, que uno podría decir, bueno, viva ya por la tejillá, o sea, tejillá por la tejillá. Entonces también encierra un grito de júbilo, la misma palabra tejillá. Podríamos decir que viva ya Elohim Hay, que este Shabbat resucitó a Yeshua, consumando su misión en la cruz. Viva la consumación y el poder de Elohim viviente, es decir, la Tav, el 15 y el 18. Vemos así entonces que la palabra tejillá es un increíble código que nos está hablando de el día de la muerte, la forma de la muerte y de la resurrección el 18. Yud-He es un acróstico para esta tradición de Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, cuando uno dice Teji Yud-He, es como si dijera viva Yeshua HaMashiach, y nosotros podríamos decir viva Yeshua HaMashiach, que ha resucitado, que ha alcanzado su tejillá. Bien, vemos entonces ahí cómo las palabras nos van indicando el camino y nos van mostrando, nos van señalando secretos que están profundamente codificados en relación a la obra de Yeshua. Lo voy a dejar hasta ahí por si hay alguna pregunta. Entonces Yeshua no resucitó el primer día. No, se manifestó el primer día. Resucitó el séptimo día. Además, como vimos que Shabbat está asociado a Tav y Tejillá, la Tav ahí nos está indicando el día también de la Tejillá. O sea, la palabra Tejillá tiene el día de la Tejillá. La manifestación, cuando Él se muestra después, ya es primer día. Por eso se dice en esta tradición que Yeshua resucita al final del Shabbat. Una vez que ya han pasado los 3 días, en ese lapso antes de que se ponga el sol, hace su resurrección y después su manifestación. ¿Cuál es la diferencia entre reencarnación y resurrección? La reencarnación, la persona muere, desencarna el alma y luego va a entrar en otro cuerpo de una octava similar. Es otro cuerpo físico para que esa alma siga su proceso de aprendizaje o de tikkun, pero entra en un cuerpo similar, es decir, es un cuerpo que va
a volver a morir. La resurrección no es lo mismo que la reencarnación y no es lo mismo que la resucitación. La resucitación es lo que le pasó a Lázaro. Yeshua resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Es decir, Lázaro volvió a la vida con un cuerpo de características similares, con la misma nota vibratoria de su cuerpo. La resurrección no es eso. La resurrección es que el cuerpo que se levanta es de otra frecuencia vibratoria. Es un cuerpo que tiene un atributo divino que nosotros todavía no lo experimentamos en el cuerpo, que es la inmortalidad. El cuerpo resucitado es un cuerpo inmortal. Significa que participa del atributo divino de la inmortalidad. No vuelve a morir. El cuerpo resucitado no vuelve a morir. El cuerpo reencarnado vuelve a morir. El cuerpo, podríamos decir, resurreccionado, no vuelve a morir. El cuerpo resucitado como el de Lázaro vuelve a morir. El cuerpo reencarnado vuelve a morir. Por eso hablaba que la resurrección es una experiencia que pertenece a una dimensión que todavía no hemos alcanzado. Yeshua es una primicia. A eso me refería, que no ha habido otra persona que haya experimentado eso. Esto nos puede hacer pensar mucho de lo que es Yeshua, de la grandeza de Yeshua, de la obra de Yeshua, del nivel de conciencia al cual Él llegó, de la obra perfecta que Él realizó, de la emuná perfecta que Él logró, es decir, de anular completamente su ego, hacerse uno con la voluntad divina, alcanzar Yehidá, anular completamente entonces todo su egoísmo a tal nivel que el Padre lo resucita. Es decir, Yeshua es un ser humano, ¿cierto? Para la tradición cabalística nazarena es un ser humano. No es una divinidad al estilo romano, pero es un ser humano de tan alto nivel espiritual que se hace uno con el Creador. Entonces, claro, es un ser humano, pero Yeshua es muy grande. Es un ser humano en el mayor estado que un ser humano puede estar. A veces los que no tienen la experiencia vital de Yeshua, claro, lo pueden considerar un maestro más dentro de un panteón de maestros. Es cierto que es un maestro, pero como ser humano es lo más grande que puede haber alcanzado un ser humano, a tal nivel que por esos méritos de su emuná y de su vivencia de la voluntad divina, entonces Yehová lo resucita. Creo que es importante el día de la resurrección meditar en lo que es Yeshua, en el estado de conciencia que Él tiene, que alcanzó y que tiene actualmente. Luego de la resurrección, regresa al lado del Padre. Pero no es que regresa así como al lado del Padre y se queda como instalado ahí, ¿cierto? Esperando o mirando o esperando que venga de nuevo. Más bien es una energía conciencia que está presente en todo.
para todo el que quiera recibirlo. No es que se haya ido a sentar, ¿cierto?, a una parte y queda lejos. Lo que se llama ese aspecto del Mashiach resucitado universal es una energía que queda disponible justamente para que nosotros alcancemos el estado de Mashiach. Y tu pregunta permite aclarar algo que es bien interesante. El hecho que Yeshua haya resucitado no es como decir, ¡ay, qué lindo resucitó Yeshua, qué bueno por él! Me alegro por él. Teji ya por él. No, es Teji ya por mí. Porque la resurrección de Yeshua permite que todos alcancemos el nivel de conciencia Mashiach. Antes de Yeshua y después de Yeshua, las cosas son radicalmente diferentes. Porque al quedar la energía de la resurrección disponible, o sea, ¿tú te imaginas lo que es eso? La energía de la resurrección disponible, 50 bombas atómicas explotando de luz ahí para resucitar al Mesías, y que esa luz quede ahí. Uno se logra dar cuenta de lo que es esa energía. Bueno, esa energía, no hay mayor energía que nos pueda ayudar a despertar la conciencia del Mesías. El problema es que no la hemos ocupado. Hemos creído en el Jesús resucitado en vez de ocupar la energía de la resurrección. Piensa tú que si hubiésemos realmente ocupado la energía de la resurrección, bueno, no habría ningún problema. Ninguno del caos que uno ve en el mundo existiría si uno ocupara la energía de la resurrección. Por eso digo que uno no dimensiona la energía de la resurrección, es lo que le da vida a lo que está muerto. Entonces el mundo está, a lo mejor no está muerto, pero está bastante mal. Entonces la energía de la resurrección es imprescindible hoy día. La luz tiene muchas frecuencias. Es como un rayo blanco, pero que tiene distintas frecuencias. La más alta de esas frecuencias se llama la frecuencia de la resurrección. Esa energía que quedó disponible, no hemos sabido ocuparla y quedó escondida dentro de la teología y pasó a ser un dogma de una religión. Y entonces, pues, lo que ha pasado hoy día, dice, bueno, yo no soy religioso, yo no creo en la resurrección de Yeshua. Si la resurrección de Yeshua no hay que creerla, hay que usarla. Entonces, nos hemos perdido la mayor energía, el mayor regalo que el Padre nos haya podido dar. Esa es la Besorá, esa era la buena nueva. Para los nazarenos entonces, este Shabbat es Shabbatón por la resurrección y no el domingo primer día, o el primer día igual es feriado. Este es un Shabbat semanal, pero dentro del Shabbat semanal es el más importante que tenemos del año. Y el primer día de la semana es el primer día de la semana, podríamos decir que es el día de la manifestación, la primera manifestación, pero como día energético es el Shabbat. Si Yeshua resucita el séptimo día, después viene el primer día. Para aquel que ha recibido la energía de la resurrección, ese primer día es en verdad un octavo día. Es decir, esa persona
comienza su semana ya en otra octava de frecuencia. Trasciende hacia el mundo de Atzilut. Si la resurrección de Yeshua, la obra de Yeshua, lo que es Yeshua es algo muy grande, es algo muy grande, muy bello, que hay que meditar mucho en ello. Hay que tener la experiencia vital de Yeshua. Y cuando tú tienes la experiencia del Yeshua Hay, ¿qué es lo que tuvieron los apóstoles? La experiencia de Yeshua Hay, que Yeshua está vivo, bueno, eso va a transformar, eso transforma tu vida. Literal. Nadie puede seguir siendo el mismo si tiene la experiencia de Yeshua Hay, de Yeshua vivo. ¿Esa energía de resurrección es la que mueve a los discípulos a continuar su enseñanza y su obra? Sí, esa energía de resurrección fue. Sí, exactamente. Que permite seguir su enseñanza y su obra hasta el extremo, porque ellos finalmente dieron todo lo que tenían para poder transmitir eso. Acuérdense que los discípulos no salieron a predicar una nueva religión. No andaban convirtiendo gente para una nueva religión. Eso no fue así. Eso históricamente sabemos que no es así. ¿A qué salieron esta gente? Los discípulos. ¿A qué salió al mundo? A contarle al mundo su experiencia vital de la resurrección. Eso es ser nazareno, esa es la esencia de ser nazareno. Salir al mundo a compartir la experiencia de la resurrección. Y para poder compartir la experiencia de la resurrección, hay que experimentarla. Hay que experimentar a Yeshua resucitado. Ocupar la energía de la resurrección. Podríamos decir que el nazareno, cuando dice me conecto con la luz como la entiende el cabalista nazareno, es la luz de la resurrección. Por eso ponía la imagen. Imagínense que están justo fuera de la tumba de Yeshua y pueden ver ese Zohar. Esa es la luz que nosotros nos conectamos cuando decimos recibimos la luz, compartimos la luz, etc. Es la luz de la resurrección. No hay luz más grande que esa para este plano. Y esa luz le da vida a todo. ¿Es necesario morir en cierta forma para conectar con la energía de resurrección? ¿Experimentar la muerte del ego? Experimentar la muerte del ego, sí. No necesariamente morir físicamente, pero sí tener la intención de morir a nuestro ego, anular nuestro ego al máximo. Es una muerte del ego, efectivamente. Pero para hacer ese trabajo, te conectas con la energía de la resurrección, conscientemente. Lo que pasa es que cambia tanto el trabajo espiritual, que esa quizás es la idea principal que quiero transmitir hoy día. Cambia tanto el trabajo espiritual cuando te conectas con la luz de la resurrección, cuando la entiendes y cuando tú quieres experimentarla y la haces funcionar, es decir, con toda tu emuná, tú la enfocas en algo que está muerto. Entonces dices, bueno, esto está muerto, lo voy a hacer revivir con la energía de la resurrección, porque esta energía tiene el poder de darle vida a esto. Si logramos hacer eso y empezamos en nuestra contabilidad espiritual, empezar a tener experiencias vitales de cómo la luz de la resurrección le ha dado vida a cosas que estaban muertas, esa es nuestra emuná.
Y vamos a ser entonces como los discípulos, que ya daba lo mismo quien se le pusiera por delante. Era tanta su emunat, su certeza, su vivencia, que ya no dudaban de nada. Y podían hacer entonces lo que nosotros le llamamos milagros, pero en realidad los milagros no es otra cosa que la aplicación de la energía de la resurrección. Por eso es muy importante haber trabajado el Pesaj, para trabajar nuestras energías que conforman nuestro árbol de la vida para poder conectar con esta luz. Cierto. Pesaj y todas las fiestas de la Torá van preparando o limpiando nuestro árbol de la vida, encendiéndolo. Exactamente. Entonces la energía de la resurrección se puede invocar a los problemas imposibles. Es para lo imposible. La energía de la resurrección no la invocas para algo que puede solucionarse fácil. Por definición, la energía de la resurrección es para darle vida a lo que está muerto. Todo lo que las otras octavas de frecuencia de la luz no pueden, lo puede la energía de la resurrección, porque esa es su característica. Dar vida a lo que está muerto. Y esa es una buena nueva, esa es una besorá. No hay nada que esté muerto en nuestra vida que no pueda resucitar. ¿Por qué? Porque Yeshua resucitó. Y bueno, ¿y qué tiene que haya resucitado? Alguien dice, bueno, es que cuando resucitó quedó disponible esa energía y yo la ocupo. Es que yo no creo en eso. Bueno, se lo pierde. Claro, se lo pierde. No lo ocupe. Pero aquel que crea en eso, que tenga emuná, que lo use. Y que nunca más diga, es que esto no puede mejorar. Porque eso no existe para la energía de la resurrección. Escapa a la energía de la resurrección, va mucho más allá de la lógica. Si Yeshua estaba muerto físicamente, naturalmente, ya las leyes de la física no podían hacer nada más por él. Físicamente hablando, las leyes de la física. Pues bien, hay otra energía que opera en otro nivel. Esa energía que trasciende las leyes de la física y pueden darle vida nuevamente a un cuerpo físico y además en una octava superior, esa es la luz de la resurrección. Y esa energía no es exclusiva de Yeshua, sino que justamente el plan divino es que esa energía quede para que nosotros la usemos. Entonces, imagínate lo que piensa el Padre, lo que piensa Yeshua cuando uno dice, tiene un problema grande o chico, y dice, pucha, ya no hay caso, bueno, qué lástima, ya no se puede. No existe eso. Para un nazareno no existe la muerte. Por definición nazarena, nuestra piedra angular es la vida. Porque nuestro maestro resucitó. Entonces, si él resucitó, su energía está disponible, por lo tanto, la muerte no existe para nosotros. Eso cambia la vida. Cambia cómo tú te enfrentas a la vida. Nada te puede derrotar si Yeshua está vivo. Nada. Se dice que cuando venga el Mashiach, los muertos volverán a la vida. ¿Significa que literalmente los muertos del cementerio se levantarán? ¿O significa que todos nos volveremos Yeshua? Los muertos del cementerio se levantarán. ¿Sí? Pero se levantarán en otra octava de frecuencia. Entonces tú me dices, vamos a resucitar y ser como Yeshua. Bueno, esa es la esperanza, ¿cierto? Estamos haciendo el camino espiritual para que cuando nuestra resurrección física ocurra,
nuestra resurrección sea como la de Yeshua. Ahora, hay una cosa bien bonita. Para resucitar como Yeshua, tenemos que empezar a vivir ahora como Yeshua. Porque dentro de las enseñanzas bellas de Nazarena es que Yeshua, vamos a llamarlo así, alcanzó la resurrección por su forma de vivir. Podríamos decir que la resurrección fue una consecuencia de su forma de vivir, su emuná absoluta con el Padre, su anulación completa de su ego, su entrega total a la voluntad divina. Eso finalmente le alcanzó la resurrección. Podríamos decir que una persona que alcanza ese nivel de conciencia, la consecuencia es la resurrección. Entonces, si queremos alcanzar la resurrección de Yeshua, tenemos que empezar hoy a vivir como Yeshua. En este cuerpo físico, material, en este mundo del 7, podemos empezar a vivir como Yeshua para alcanzar el mundo de la trascendencia. Daniela dice, ¿cuál es la relación de la energía de resurrección y el Ruach HaKodesh? El Ruach HaKodesh es una energía que trabaja a nivel de nuestro Ruach, de una parte de nuestra alma, que funciona como una inspiración. Nos permite conectar con las verdades divinas. Por ejemplo, tienes tú una meditación profunda y te llega una gran inspiración, o estás haciendo tu estudio de la Torá y de los escritos nazarenos y te llega una gran revelación de poder entender, de codificar un pasaje. Vas encontrando la verdad de los textos, vas encontrando la verdad de la vida, etc. Toda esa energía es Ruach HaKodesh. Podríamos decir que Ruach HaKodesh es como aquella energía que te produce una iluminación de tu mente. Por eso tiene que ver con que nos guía hacia la verdad. La resurrección es mucho más que eso. La resurrección es dar vida a lo que está muerto. O sea, escapa más allá de lo que es estas leyes físicas. Dice, ¿por qué no lo reconocen en Emaús cuando está pescando y tampoco María Magdalena? Sí, es muy probable que para reconocer, mira, llevamos 20 siglos y todavía no reconocemos la energía de la resurrección. Es posible que para reconocer a Yeshua haya que tener un nivel de conciencia. Y de hecho es así. Porque, como digo, llevamos 20 siglos, o 16, porque los primeros sí ocupaban harto la energía de la resurrección los nazarenos, pero llevamos por lo menos 17 siglos en que no hemos reconocido la energía de la resurrección. Eso significa que para poder reconocer a Yeshua resucitado, hay que sintonizar con Él. Hay que tener un nivel de conexión, un nivel de conciencia. Quisiera agradecer de corazón a todas las personas que me han ayudado con sus donaciones. Muchas gracias, y que permiten que todo este trabajo se pueda seguir haciendo. Y bienvenidos todos los que quieran seguir ayudando o sumarse a la ayuda. Así que muchas gracias por todo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabá.